a 7 días hábiles. Para recibir tu apoyo no hace falta que dejes en prenda ninguna garantía. Basta con tu palabra. Siempre he pensado que la mayor riqueza en México es la honestidad de su pueblo. Ojalá y este apoyo contribuye a tu empresa, a que tu empresa haga frente a la emergencia sanitaria, que unidos como nación superaremos. Atentamente, la primera carta, el primer modelo de carta decía el nombre completo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en la segunda carta, donde dijo el Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo, bueno, es que ya la modifiqué. La única modificación que sufrió es que solamente le quitaron el nombre y seguía el mismo contenido, el mismo formato, y solo finalmente decía presidente de los Estados Unidos Mexicanos. No cambió en nada. Un día después de haber contestado, el día 30 de abril, el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social volvió a enviar al titular de lo contencioso electoral a la unidad técnica, envió un tercer formato de carta. Ya en este tercer formato de carta prácticamente cambiaron muchas cosas, ya no hablaban de manera particular, no hablaban de manera singular a los destinatarios de la carta, y finalmente terminó diciendo que la carta solamente la emitía el gobierno federal, sin hacer alusión al presidente de la República. Esto, por supuesto, que cambió los formatos de carta que se estaban impugnando en su momento los partidos políticos. Bien, el 30 de abril, ese mismo día, justamente la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 02-2020, por el que decreta la medida cautelar. Y en esta medida cautelar, al hacer el análisis de estudio para saber si procedía o no, dijo que la tercera carta que le habían enviado, el tercer formato de carta, esta reunía todos los requisitos constitucionales y por tanto no era necesario emitir una medida provisional para, para paralizar los actos que se estaban reclamando, ¿no? Sin embargo, sostuvo que la primera y segunda carta omisiva tenían contenido de tipo propagandístico, donde promocionaban el nombre del presidente de la República. De ahí que ordenaron la medida cautelar correspondiente. Sostuvieron en ese acuerdo que sí existían elementos e indicios para sostener que en esa carta o objeto de denuncia fue entregada por lo menos a 40,250 personas, y además de que ellos lo que hicieron fue acudir a la entrevista, al link que precisamente estábamos viendo del video, y en ese video se escucha claramente que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y claramente dijo que en efecto las cartas que se estaban mandando ya se habían entregado a varias personas. No, obviamente no señaló de qué estados eran ni de dónde, solo dijo que sí, ya se habían entregado. Entonces, a raíz de esto, el Instituto Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, determinó que sí existía elemento suficiente para decretar la medida cautelar. Pero que no existía controversia respecto a la generación o la elaboración de la segunda versión de la carta, y que tampoco se había negado su distribución. Asimismo, también sostuvo la comisión que no existía certeza ni claridad respecto de la cantidad de cartas ni del periodo de su elaboración o distribución, a pesar de que ellos le requirieron oportunamente dichos datos, pero no fueron contestados como tal. Asimismo, también se establece en ese acuerdo del INE que se encuentra justificado el emitir un pronunciamiento relacionado con la medida cautelar solicitada, porque
consideraron que la ejecución del programa de apoyo financiero a microempresas familiares en sus dos modalidades, habían dos propuestas, esta podía afectar de manera grave y directa a principios democráticos que forman el orden jurídico. Estos principios democráticos se refirieron que pudieran afectarse la regularidad constitucional y legal de los procesos electorales que actualmente tenían en los estados de Coahuila e Hidalgo. Retomó esa parte de los estados donde precisamente se habían suspendido las elecciones. Sin embargo, dijo que por el hecho de estar suspendido no implicaba que estuvieran canceladas las elecciones en esos estados. De ahí que tomó en cuenta que si esas cartas fueran distribuidas en esos estados, iba a trastocar los principios de constitucionalidad y la equidad en la contienda electoral. Razón por la cual determinaron que en efecto sí procedía la medida cautelar solicitada. Por tanto, ante toda esa argumentación que hizo la Comisión de Quejas y Denuncias en su acuerdo 02, ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social para que de manera inmediata, en un plazo que no pudiera exceder de 24 horas, que realizara todas las acciones, trámites y gestiones para detener o suspender la elaboración, distribución y entrega de las cartas, pero se refería a las cartas que contenían la primera misiva y la segunda, no a la tercera, porque la tercera ya había dicho que que no contenían actos de difusión o de promoción personalizada, ¿no? Que no era contrario al 134 de la Constitución. Además, estableció que esta obligación hacia las dependencias era que abarcaba cualquier tipo de exhibición, distribución o difusión a través de cualquier modalidad o medio de comunicación, incluyendo las redes sociales y de Internet. A razón de esto, entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social fue que acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, porque se trataba de un procedimiento especial sancionador que cabe aclarar que las medidas cautelares no tienen que ver con la resolución completa del asunto. Todavía el Instituto Nacional Electoral con el Tribunal Electoral a través de la sala especializada no han determinado si realmente el presidente de los Estados Unidos mexicanos incurrió en una indebida promoción personalizada, ¿no? Estas faltas, el recurrente del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, a través de su director jurídico, reclamó ante el Tribunal Electoral la falta de competencia de la autoridad responsable, reclamó un debido análisis respecto de la suspensión ordenada por el Consejo General del INE por cuanto hace a los procesos electorales locales. Reclamó una indebida valoración de las pruebas que obraban en el expediente, reclamó una omisión de analizar la hipótesis de improcedencia de las medidas cautelares al tratarse, decía, de hechos consumados, porque consideraba que ya al momento de decirle a la unidad técnica de lo contencioso electoral que ya había emitido incluso un nuevo formato, que era un tercer formato de carta, y que ese era el que se iba a distribuir, y a razón de ello, él consideraba que ya los hechos estaban totalmente consumados y que incluso hasta se reponía con esa nueva carta, ¿no? Reclamó que no se actualizaba el peligro de la demora en virtud de que los hechos en materia de la queja no se vinculaban con algún proceso electoral. Ya comentamos que el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncia, dijo que sí había una vinculación al proceso electoral, pero se refirió concretamente a los estados de Coahuila e Hidalgo, donde estaban precisamente suspendidos. Reclamó también una aplicación indebida de la normatividad federal en materia electoral al tratarse de hechos que presuntamente estaban relacionados con comicios locales. Así también que no se acreditaba la existencia de elementos de propaganda gubernamental personalizada con fines electorales. Ante esto, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió declarar infundado todos los agravios que sostuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante la falta de competencia del INE, lo declaró infundado porque la Sala Superior determinó que se denunció una infracción atribuida a un servidor público federal, y de ahí que los hechos tenían impacto en toda la República. Por tanto, sí tenía competencia para conocer de esa denuncia. Así también declaró infundado por cuanto hace a la improcedencia de la medida cautelar por suspensión de los procesos electorales locales. Esto lo dijo así porque, a consideración de la sala, los procesos electorales en las entidades federativas de Hidalgo y Coahuila no se encuentran cancelados, es decir, prácticamente aceptó y convalidó lo que dijo la Comisión de Quejas y Denuncia. Dijo que esos procesos electorales, si bien se encontraban suspensos, no se encontraban cancelados, y que el hecho de que no estén transcurriendo las etapas del proceso, ni se estén desarrollando actos tendentes al desarrollo de la jornada electoral, esto no implicaba que los entes públicos pudieran realizar actos que implicaban promoción personalizada de un servidor público. En cuanto al agravio consistente en la indebida evaluación de la prueba, igual también nos declaró infundado por considerar que la autoridad responsable sí valoró todas las pruebas y las manifestaciones que se hicieron, incluso dentro de su oficio de contestación del IMSS. Por cuanto hace al acto consumado, en el sentido de que ya no había razón de declarar una medida cautelar cuando ya el IMSS había aceptado que ya se habían entregado algunas cartas y que ya habían modificado, y por tanto pues no había manera de reparar o de detener o reparar parar, ¿no?, los actos que pudieran perjudicar los derechos lesionados. Esto lo declaró infundado la Sala Superior porque dijo que, contrario a lo que había dicho el recurrente, la autoridad responsable sí analizó las constancias del expediente y determinó que existía materia para hacer pronunciamientos sobre las cartas denominadas 1 y 2, en virtud de que en autos dentro del expediente quedó demostrado cuáles fueron los periodos de elaboración y distribución de las cartas identificadas como 1 y 2. Además, consideró que no existía certeza de que esas cartas ya no se estén elaborando o distribuyendo, motivo por el cual estaba de acuerdo que la Comisión de Quejas y Denuncias declarara procedente decretar las medidas cautelares. Por último, el hecho de que la carta era de carácter informativo y que no tenía alguna relación con el proceso electoral, y por ser parte de un contexto de la contingencia sanitaria, la Sala Superior lo declaró inoperante. Aquí llama la atención el por qué declaró inoperante, toda vez que consideró que ese agravio, el hecho de establecer si el acto en sí, la carta que estaban reclamando, guardaba o no alguna relación con el proceso electoral, ya sea federal o locales, de las entidades federativas, en el caso de Hidalgo y Coahuila, consideró que esto era el fondo del asunto. De ahí que, por tanto, dijeron que ya esto sería, se resolverían en su momento procesal oportuno, al momento de analizar el fondo del asunto correspondiente. Tendrían que analizarse si existen causas justificadas para la emisión de dichos actos, pero que lo que estaba en juego en concreto era precisamente paralizar, parar la distribución y la promoción de la posible promoción del presidente de la República. Finalmente terminó la Sala Superior, confirmó el acuerdo controvertido. No pasa desapercibido que en esta sentencia hubo un voto particular del cual seguramente soy que hablará mi compañero que continúa. Solamente para la reflexión le dejo dos preguntas. La primera es que, ¿por qué se dictó una medida cautelar con efectos generales en toda la República? Pudieron haberlo decretado
concretamente para los estados de Hidalgo y Coahuila, a razón de la suspensión del proceso electoral. La otra pregunta para analizar es que, ¿qué sentido tenían las medidas cautelar cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social ya había sostenido tener un nuevo formato? Es decir, ya no, el mandato que le hicieron, si bien es cierto que el Instituto Mexicano del Seguro Social había distribuido, pues ya lo había hecho y ya tenía un nuevo formato. Por tanto, ya no estaba distribuyendo, ya no estaba difundiendo ninguna de esas cartas. De ahí que la pregunta es, ¿qué sentido tendría esa medida cautelar correspondiente? Es cuanto por mi parte ha sido mi participación. Le cedo los micrófonos a quien tenga la participación correspondiente. Gracias. Si me permites, Alejandra, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Solo para dar un saludo afectuoso a nuestra amable y distinguida audiencia. Está con nosotros el señor embajador del Cuerpo Diplomático de la República de Guatemala, Herbert Estuardo Meneses Coronado, ¿sí?, del Cuerpo Diplomático de la República de Guatemala, no el embajador en México. Sin embargo, él es embajador de carrera, según lo que entiendo. Y está también con nosotros la magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, entre otras distinguidas personalidades. Discúlpeme que no los mencione a todos. En este momento hay 63 participantes. Estaba contestando algunos de sus mensajes y en una de estas fotos vi que parecía que estuviera yo dormido. No es estar durmiendo, sino contestando mensajes de nuestros oyentes. Gracias, Alejandra. Al contrario, doctor, gracias a usted. Bueno, pues gracias, maestro Elionei Nel.